Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Hace tiempo que no nos vemos. Eh, es una manera de decir. Eh, Bien, antes que se me olvide, quería avisarles que la próxima semana sería la prueba, de acuerdo a la programación que tenemos hasta ahora, ¿ya? Y va a entrar la materia, toda la materia de luz, ¿ya? Incluyendo lo que vamos a ver hoy día. Yo les voy a enviar unas guías de ejercicios para que practiquen y probablemente de esas guías, o sea, de esas guías probablemente van a salir los problemas, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa por ahí? No, ya. Avísenme si es que no se escucha, por supuesto, o si es que no se ve la pantalla, ya, porque no, yo no, a veces hay problemas y yo no lo noto. Ya, les voy a compartir pantalla entonces para que veamos la parte de fotometría, que es lo que nos falta. Ya, vamos a ver. eh, ya, la fotometría es parecido a la radiometría, que lo que hemos visto hasta ahora es la radiometría, en la cual uno mide las longitudes de onda y mide la radiación tal como lo muestran los detectores. Mide la radiación tal como es. La fotometría es parecido en el sentido que uno mide la luz, pero lo que se mide es en referencia a lo que ve el ojo humano. Eso lo vamos a ver ahora entonces. Entonces, la ciencia que se encarga de la medida de la luz como el brillo percibido por el ojo humano. Es decir, estudia la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular el sistema visual. Y la radiometría, por otro lado, es una ciencia que se encarga de la medida de la luz, pero en términos de potencia absoluta. ¿Ya? La radiometría eh, mide la potencia de la radiación electromagnética absoluta, es decir, por ejemplo, un rayo de luz, una ampolleta, un horno de microondas, lo que sea. La potencia radiométrica se mide en watt y la energía radiante se mide en joule. Eh, por ejemplo, si sabemos que la luz está compuesta de fotones y cada uno de ellos tiene una determinada energía, la energía, si se acuerdan bien, está dada por la constante de Planck por la velocidad de la luz partido por lambda. Lambda es la longitud de onda. Esta energía es la energía que tiene un fotón. Un fotón es parecido más o menos como lo que está aquí en el dibujo a la derecha. Por supuesto no es lo mismo, pero es solo para tener una idea. Los fotones son partículas que no tienen masa, pero sí tienen energía y además se caracterizan por la longitud de onda o por el color. Por ejemplo, un rayo de luz consiste en 1000 fotones verdes y 500 fotones azules, que inciden sobre un panel de 50 por 80 en 5 microsegundos. ¿Cuál es la potencia total y la potencia por unidad de área? La potencia, eh, la potencia es la energía dividido por el tiempo. Entonces, la potencia de la energía partido por el tiempo, entonces tenemos que calcular la energía. Y la energía de los fotones verdes es, miren, fíjense, tenemos 1000 fotones verdes, 1000 fotones verdes. Cada fotón verde tiene una energía dada por Hc partido por lambda. H es 6,63 por 10 a la menos 34 joule por segundo. C es la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo.
Y eso dividido por lambda. Lambda, los fotones verdes tienen longitud de onda de 525 nanómetros. Si ustedes hacen este cálculo, les va a dar 3,79 por 10 a la menos 16 joules. Y después, la potencia de los fotones verdes es la energía partido por el tiempo. La energía ya la calculamos, que es esto que está aquí, y el tiempo es, ¿dónde estaba? 5 microsegundos. Entonces, 3,79 por 10 elevado a 16, dividido por 5 por 10 a la menos 6, me da 7,6 por 10 a la menos 11 joules por partido por segundo. Y los joules partido por segundo son watt. Por lo tanto, esto me da la potencia de los fotones verdes, ¿ya? Y para los fotones azules, el cálculo es lo mismo. Tenemos 500 fotones azules y eso multiplicado por la energía de cada fotón azul, y la energía es la constante de Planck, por la velocidad de la luz, que es esto, dividido por la longitud de onda. Y eso que nos da 2,09 por 10 elevado a menos 16 joules. Y la potencia, entonces, la potencia es 4,18 por 10 a la menos 11. A ver, ¿y la otra cuánto era? Ya, 4,18 por 10 a la menos 11, joule partido por segundo, o sea, watt. Y la potencia total es la suma de las potencias de los fotones verdes más los fotones azules, ¿cierto? Y eso nos da 7,97 por 10 a la menos 11 watts. ¿Y cuál es la potencia por unidad de área? Si esa es la potencia que llega en general al área, la potencia por unidad de área es esa cantidad dividido por el área. ¿Y cuánto es el área? 50 por 80. Eso es lo que habíamos visto en el problema. Un panel de 50 por 80 centímetros, ¿ya? Y por lo tanto, la potencia por unidad de área es 1,99 por 10 a la menos 10 watts partido por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, eso nos da mediciones o cálculos radiométricos. Radiométricos porque la energía de los fotones se calcula directamente. La radiometría se mide con varios instrumentos de distintos tipos. Unos se llaman espectrómetros, y los espectrómetros miden la potencia óptica en cada longitud de onda. Aquí hay una imagen de un espectrómetro. Por ejemplo, aquí por esta parte de abajo incide luz blanca. La luz blanca entra, choca con este espejo. Aquí se refleja en esta parte de acá, que esto es probablemente un prisma rotatorio, pero no importa, eso no importa tanto. Se refleja acá, después se vuelve a reflejar, se refleja aquí en un prisma, y este prisma separa la luz blanca en sus distintos colores. Y después este detector que está acá mide la potencia en cada color. Mide la potencia que llega acá, mide la potencia aquí, mide la potencia por acá, etc. Entonces, lo que mide a este lado es la potencia de la luz azul. Lo que mide a este otro lado es la potencia de la luz roja. Y así sucesivamente. Hay otros equipos que se llaman radiómetros. Los radiómetros son equipos que miden también la potencia óptica, pero miden todo junto, todas las longitudes de onda juntas y las suman. Entonces, y los radiómetros, aquí hay un dibujito de los radiómetros, una imagen. Después, esa es la radiometría. Ahora la fotometría. Resulta que el ojo humano no tiene la misma sensibilidad para todas las longitudes de onda. La fotometría introduce este hecho ponderando las diferentes magnitudes radiométricas medidas para cada longitud de onda, por un factor que representa la sensibilidad del ojo para esa longitud. A ver, un poco para entender. El ojo, ustedes saben que es más sensible al color verde y al amarillo. Por lo tanto, la sensibilidad en el amarillo podríamos decir que es 1.
todo lo que entra se mide. Pero la luz azul no es tan sensible, el ojo no es tan sensible a la luz azul, y si llega la misma cantidad de luz azul, el ojo la va a multiplicar por un factor que es menor que 1, qué sé yo, 0,2. Entonces, nosotros vamos a ver solamente un 20% de la luz azul que llega, pero vamos a ver el 100% de la luz verde o amarilla que llega. ¿Se entiende un poco? Entonces, porque esa es la sensibilidad del ojo. Ahora, ¿por qué el ojo es más sensible al amarillo? Porque el ojo humano está acostumbrado a la luz solar. Y la luz solar, ¿qué color tiene la luz solar? Es amarilla, ¿por cierto? Si ustedes miran al sol con cuidado, van a ver que el sol es amarillo. Y por lo tanto el ojo se ha ido desarrollando y evolucionando para que sea más sensible en el amarillo. ¿Ya? La función, bueno, esta función o estos factores son conocidos porque se han medido, y esta es una función de peso que se llama B de lambda. B de lambda entonces son los factores por los cuales el ojo multiplica la radiación para poder ver lo que vemos, ¿no es cierto? Entonces, y la función, esta función, esto sí que estoy seguro que no lo sabían, esta función depende un poco de las condiciones de visión, las condiciones de iluminación. Entonces, hay una función que hay una función que sirve o que se usa para condiciones de buena iluminación, a eso se le llama visión fotópica, y otra función que es bien parecida en realidad, que se ocupa o que tiene el ojo cuando hay mala iluminación, y eso se llama visión escotópica. Entonces, en condiciones fotópicas, la curva tiene un máximo en 555 nanómetros, mientras que en condiciones escotópicas, el máximo es en 507 nanómetros. No sé si se entiende esto un poco. Significa que el ojo humano ve, cuando hay buena iluminación, ve mejor el amarillo, o el verde, entre el verde y el amarillo. Y cuando hay mala iluminación, el ojo ve mejor el color verde tirado para azul, que sería en 507 nanómetros. ¿Ya? Y eso se puede ver un poco en esta curva que está acá. Estas dos curvas que están aquí son las curvas de sensibilidad del ojo humano para las dos condiciones de luminosidad, la visión fotópica y la función escotópica. Entonces, si se fijan, la roja es la función fotópica. El ojo es más sensible si se fijan aquí, al verde amarillo un poco. Y esta otra, azul, esta curva azul es la función escotópica, que es cuando hay poca luminosidad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando hay buena iluminación, uno ve los colores de cierta manera. Y cuando hay mala iluminación, uno ve los colores de otra manera. Los colores se ven un poquitito distintos cuando hay mala iluminación. Por ejemplo, cuando hay mala iluminación, ustedes van a ver el color verde. El color verde van a ver fíjense en esta curva azul. Supongan que tenemos mala iluminación. El color verde van a ver la mitad del brillo del color verde. En cambio, si hay buena iluminación, el brillo del color verde lo van a ver completamente. O dicho de otra manera, si ustedes miran una hoja de un árbol verde, y la miran a plena luz, la van a ver bastante brillante.
Si esa luz, si esa misma hoja verde la miran en la noche, van a ver que además, bueno, la van a ver verde por supuesto, pero la van a ver mucho más oscura de lo que es. De hecho, la mitad de oscura que lo que es. En cambio, si el color azul se ve un poco mejor en las noches. Entonces, en la noche ustedes van a ver más colores azules y menos colores rojos, y en el día se ven más colores rojos y menos colores azules. ¿Ya? Eso son las dos funciones de las funciones que tiene el ojo para distintas luminosidades. A ver, vamos a ver si está todo bien. Vamos a ver si está todo bien. Creo que sí, ¿cierto? ¿Están viendo la presentación, ¿cierto? Como no me han dicho nada, supongo que Sí, sí. profe, estoy viendo una presentación. Sí, se ve. Aló. Ya. Entonces, sigamos. Estas son las dos funciones. Y ahora, ¿cómo se obtienen las cantidades fotométricas? Para poder calcular lo que ve el ojo, uno tiene que, de alguna manera, primero medir la radiación que llega para cada longitud de onda, y después eso que se mide, multiplicarlo por la función fotópica o la función escotópica, que es este B de lambda. Entonces, esta formulita que está acá arriba es una integral. La integral, a propósito, es una suma. Lo que hace esta formulita está sumando. ¿Qué cosa está sumando? Está sumando la intensidad de luz en cada color para una función lambda, para una longitud de onda lambda, y la multiplica por el factor fotópico para esa longitud de onda. Después toma otra longitud de onda, mide cuánto llega de esa otra longitud de onda, la multiplica de nuevo por el factor y se lo suma a lo anterior. Y eso nos da el total de la radiación que ve el ojo. Y ese total es un poco lo que se muestra aquí en esta figura de acá. Entonces, un poco así para entenderlo visualmente, la luz son longitudes de onda. Esas longitudes de onda son ponderadas por lo que ve el ojo, y el resultado es este Q sub B, que es la energía radiante o la energía fotométrica. Y este Q sub B es lo que se usa en fotometría para poder determinar la iluminación de un lugar. Antes de seguir, vamos a definir algunas cosas que necesitamos entender bien, y una de ellas es el ángulo sólido. El ángulo sólido es una definición de ángulo que es parecida al ángulo común y silvestre, pero se usa para volúmenes o se usa a partir de una esfera. Entonces, el ángulo sólido se mide en una cosa que se llama los estereoradianes, y el estereoradianes se mide o se calcula utilizando una esfera de radio R. Entonces, el ángulo sólido se define a partir de una porción de la esfera, y el ángulo que mide esa porción de la esfera. Perdón, el área que se está midiendo y dividido por el radio. Entonces, lo que se ve acá abajo, por ejemplo, el ángulo sólido se define como el área. Por ejemplo, aquí en este dibujo de aquí a la derecha, el área es esto de aquí, ¿ya? O el área de allá arriba. Y el área partido por r² de la esfera. Por ejemplo,
Si ustedes quieren medir un ángulo sólido que incluya la esfera completa, ¿qué habría que hacer? Primero, calcular el área de la esfera completa. ¿Cuál es el área de la esfera completa? No sé si se acuerdan, pero el área es 2pi r cuadrado. Y eso lo dividen por el radio de la esfera. Y el radio de la esfera es r cuadrado. Aquí hay un... este está malo aquí. A ver, vamos a corregirlo al tiro. Un segundito. No. Denme un segundito para arreglar esta fórmula. Ahí sí. Ya, entonces, el ángulo sólido se define como el área de la esfera partido por r cuadrado. Entonces, si uno tiene una esfera completa, el área es 2pi r cuadrado, y esa esfera completa, y eso dividido por r cuadrado me da 2pi. Entonces, el ángulo sólido de una esfera completa es 2pi. Si el área es más chiquitita, entonces el ángulo sólido va a ser más chico. Entonces, para calcular un ángulo sólido hay que calcular el área de una cierta esfera o de lo que sea, y eso dividirlo por r cuadrado. ¿Ya? Entonces, el flujo luminoso, empecemos por definir una primera cantidad fotométrica, que es el flujo luminoso. Y el flujo luminoso es una medida de la potencia luminosa total percibida por el ojo humano. ¿Ya? Y el flujo luminoso se obtiene ponderando la potencia para cada longitud de onda con la función luminosidad y multiplicado por un factor que es 683,002. Entonces, y el flujo luminoso se mide en donde lo tengo, el lumen. ¿Ya? Ahí está anotado. El flujo luminoso entonces es la cantidad total de luz que sale de alguna ampolleta o de alguna cosa y ponderada, por supuesto, por la función de sensibilidad del ojo humano. Entonces, y eso se mide en lumen. Ya, y otra cosa, por supuesto, la radiación. La radiación que está fuera del espectro visible no contribuye al flujo luminoso. Por ejemplo, esta ampolleta que se ve acá, ustedes saben que las ampolletas cuando están encendidas se calientan. Las antiguas se calentaban más todavía, las incandescentes, pero las nuevas no se calientan tanto, pero todas se calientan un poco. El calor, ese calor, si ustedes ponen la mano cerca de la ampolleta, van a sentir un cierto calor. Ese calor en el fondo es radiación. Es radiación. Pero esa es radiación infrarroja y el ojo no puede ver esa radiación infrarroja. O sea, la ampolleta emite radiación infrarroja, emite luz visible, emite varias cosas, pero nosotros, con el ojo humano, solamente podemos ver la radiación visible y además la vemos ponderada por este espectro, por esta función que se llama función fotópica o función escotópica. ¿Ya? Entonces, el flujo se mide en lumen. Y para la luz verde hay una relación fácil entre el flujo luminoso en lumen y la energía fotométrica en watts. Un watt, y es lo que está dicho, la que está puesto aquí, un watt de luz
a 555 nanómetros corresponde a 683 lumen. ¿Ya? Y esto está medido, así que, y esa es un poco la definición del lumen también. El lumen se define a partir de 1 watt de luz a 555 nanómetros. Porque si uno utilizara la función de las personas, en realidad la función depende de cada persona. Porque el ojo varía de una persona a otra, el ojo varía, pues, así que no es lo mismo, no todos ven exactamente lo mismo. Ya, entonces 1 watt de luz corresponde, 1 watt de luz a 555 nanómetros corresponde a 683 lumen. Ya, a partir del lumen uno define otra cosa que es la candela. Y la candela es la potencia luminosa percibida en un ángulo sólido de 1 estereoradián. Aquí nos aparece ya el ángulo sólido. Entonces, si se acuerdan bien, el flujo luminoso era el total de lo que sale de la ampolleta. Si lo que sale de esa ampolleta queremos calcular cuánto llega a un espacio chiquitito o en un ángulo sólido, ahí nos aparece la candela. Entonces la candela son los lumen dividido por estereoradián. Y el estereoradián es el ángulo sólido donde está incidiendo esa cantidad de luz. ¿Ya? Igual que antes, si uno tiene solamente 555 nanómetros, que es el verde, una candela entonces se define como la intensidad luminosa de una fuente de luz monocromática de 555 nanómetros y que tiene una intensidad radiante de 1 partido por 683 watts por estereoradián o 1,64 miliwatts por estereoradián. ¿Ya? Entonces, la candela es el lumen dividido por estereoradián. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo nomás. Una vela emite aproximadamente una candela. A propósito, de aquí es que se empezó a definir lo que es la candela. Si se fijan, una vela y una candela es lo mismo. Candela es vela. Entonces, en otros tiempos no existía la luz eléctrica y sí existía la luz de las velas. Y la gente también sabía que el ojo humano no podía ver todas las longitudes de onda, sino solamente ciertas longitudes de onda. Y a partir de eso se empezó a hablar de candelas, ¿ya? Por ejemplo, entonces una vela emite una candela y una ampolleta incandescente de 40 watts más o menos emite 40 candelas. Acuérdense que una candela es un lumen partido por estereoradián. ¿Ya? Ya, y después viene otro concepto, otra cantidad física, que es la iluminancia. Fíjese que aquí ya se empiezan a mezclar las cosas, ¿eh? Uno es el flujo luminoso, otro es la intensidad luminosa y otro es la iluminancia. Los tres son distintos. Y la iluminancia es también una unidad relacionada con la sensibilidad del ojo humano, y el lux es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la Iluminancia o nivel de iluminación. Y el lux equivale a un lumen partido por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces se usa en fotometría como medida de la iluminancia, tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda según la función de luminosidad, usando un modelo estándar de la sensibilidad del ojo humano a la luz. ¿Ya? El lux entonces es la unidad que más se usa para medir la iluminación de un sector. Y hay unos aparatitos que se llaman luxómetros, que ustedes seguramente los van a usar más adelante,
y estos luxómetros son los que miden la iluminancia. Entonces, hay que ir acordándose, la iluminancia es lumen partido por metro cuadrado, porque los lux es la intensidad de luz que llega a una cierta área. La intensidad luminosa es la cantidad de luz que llega por estéreo radiante, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos el luxómetro. Y para el luxómetro, como les dije recién, la iluminancia es la que se usa para definir sectores y es la unidad que más se usa para medir la luz que siente el ojo. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de qué tipos de iluminancia tenemos. La luz de la estrella Sirio. Alfa Centauro. Sirio es una de las estrellas más brillantes del cielo. Y esa estrella Sirio genera un 0,00008 lux, 8 microlux en una superficie. Si ustedes ponen un papel blanco en la noche y pueden ver solamente la luz de la estrella Sirio, van a ver que sobre ese papel llegan 8 microlux. El cielo nocturno nublado con luna nueva tiene 100 microlux. El cielo nocturno despejado con luna nueva, acuérdense que la luna nueva es cuando está chiquitita. Hay 1 mililux, 10 mililux y así sucesivamente. La luna llena, un día de luna llena, tenemos 250 mililux. Después, cuando está poniéndose el sol, límite oscuro del crepúsculo bajo un cielo despejado son 3 lux. Un pasillo dentro de un edificio o dentro de algún lugar, un pasillo para poder ir de un lado a otro, en general tiene 100 lux. Sala de reuniones, 300 lux. Oficina bien iluminada, 500 lux. Aquí están los niveles que uno tiene que fijarse. Un lugar más o menos oscuro, dentro de una casa, dentro de algún lugar, son 100 lux, y una oficina bien iluminada tiene el orden de 500 lux. Por ejemplo, si ustedes quieren diseñar una sala de exposición de pinturas o una sala de exposición de objetos o alguna cosa, tienen que fijarse que tenga 500 lux o un poco más. ¿Para qué? Para poder ver bien la iluminación del sector. ¿Y por qué? Porque específicamente en el caso de las pinturas o de lugares donde los colores son importantes, acuérdense que la sensibilidad del ojo cambia dependiendo de la iluminación. Entonces, si ustedes tienen una pintura y la ven con 500 lux, se va a ver distinta de que si ustedes la ven con 100 lux, ¿ya? Y ahí, si es que le ponen muy poca luz, el artista les va a llegar a alegar de que se veía rara su pintura. Bien, 600 lux, la salida opuesta del sol en un día despejado. 1000 lux, iluminación en un estudio de televisión. 32.000 lux, luz solar en un día no muy brillante. Y 100.000 lux es más o menos lo máximo que uno ve en un día de sol. Fíjense que el ojo es muy sensible. Ustedes pueden, si ustedes están en la noche, ustedes pueden ver la estrella Sirio, por lo tanto se alcanza a ver 0,0000008 lux hasta 100.000 lux. Fíjense la tremenda sensibilidad del ojo humano, desde 8 microlux hasta 100 kilolux. Ya. El confort visual se define como la iluminación adecuada para un entorno de trabajo.
Y eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el confort visual, entonces, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con, primero, qué es lo que uno quiere ver. Segundo, qué tipo de actividad se está haciendo en ese lugar. Y tercero, qué contraste se necesita entre una y otra cosa. Si hay objetos que tienen mucho contraste entre ellos, por ejemplo, hay objetos muy oscuros y objetos muy claros, de alguna manera hay que tratar de que el contraste no sea, sea de 1 a 3 entre el objeto observado y en el fondo próximo, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Que la iluminación tenga una diferencia en lux de 1 a 3. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, es que las cámaras, cuando ustedes están, ahora se nota harto, ¿cierto? Cuando uno está, cuando hay una cámara que lo está enfocando a uno, por ejemplo, en todas estas reuniones o clases, en las clases, ahora, por ejemplo, ahora que estamos en clase, el contraste entre la vista de una persona y el fondo, si es mayor que 3, se va a ver mal. La persona se va a ver muy oscura y el fondo muy claro o viceversa. Entonces, aquí hay algunos definidores lumínicos, algunos valores generales para qué tipo de luz se necesita para algunas actividades. Por ejemplo, actividades con esfuerzo muy alto, dibujo de precisión, joyería, etc. 1000 lux. Actividades con esfuerzo visual alto o muy alto de poca duración, lectura, dibujo, 750 lux. Actividades con esfuerzo visual medio o poca duración, trabajos generales, reuniones, etc. 500 lux. ¿Se fijan? Y actividades de esfuerzo visual bajo o medio de poca duración, almacenaje, circulación, reunión corta, etc. 250 lux. Entonces, estos niveles de lux, de iluminancia, es lo que se necesitan para distintas actividades. Y esto también es importante, es por supuesto importante que se diseñe adecuadamente. Veamos ahora lo que es el color de la luz. Ustedes seguramente han escuchado o han visto por ahí aquí que de repente se habla de luz fría, luz neutra o luz cálida. ¿A qué se refiere esto? Vimos ya que el sol emite muchas longitudes de onda. Parte de esas longitudes de onda, son las visibles que nosotros vemos, pero también emite otras longitudes de onda. Si uno, la luz neutra se le llama a la luz que emite el sol, o sea, luz que tiene características similares a las del sol. ¿Y cuáles son esas características? El máximo está en el color verde. Si se fijan aquí en esta curva del lado derecho, a la mitad de este gráfico, en la curva del lado, aquí al medio, está el color verde. Después, hacia la izquierda está el azul y hacia la derecha está el rojo. Lo que nosotros vemos es entre más o menos 400 y 600 y 650 nanómetros más o menos. Cuando la luz tiene este espectro, a esto se le llama luz neutra. ¿Por qué luz neutra? Porque el ojo está acostumbrado a esa luz, porque siempre hemos visto la luz del sol de ese color. ¿Y eso de dónde proviene? Del sol, por supuesto. ¿Cuál es la luz fría? La luz fría es una luz en la cual uno... a ver, espérense, antes de seguir. La luz neutra está emitida por el sol. El sol está aproximadamente a 6.000 grados Kelvin, 5.900 grados Kelvin, bueno, 5.900, 600 grados Kelvin. Esa es la temperatura del sol. Si el sol está más caliente, si el sol estuviera más caliente,
esta curva que estamos viendo aquí al medio cambia un poco. ¿Y cómo cambia? Cambia porque el máximo ya no es el verde, sino el máximo se corre un poco hacia el azul. Entonces, si el sol estuviera más caliente, la luz sería más azulada que lo que vemos ahora. Y a eso se le llama luz fría. ¿Por qué? Porque la luz fría tiene más azul que, tiene relativamente más azul que la luz neutra. Y eso tiene que ver con la emisión de cuerpo negro, que es lo que vimos, si no me equivoco, en la primera o la segunda clase. Acuérdense que todos los cuerpos, cuando se calientan, emiten radiación. Bueno, y a temperatura, todos los cuerpos emiten radiación, porque los cuerpos siempre tienen una cierta temperatura. Nosotros, por ejemplo, estamos a 37 grados, ¿cierto? Nosotros estamos emitiendo radiación también. Lo que pasa es que el ojo humano no alcanza a ver esa radiación, pero sí estamos emitiendo radiación. El suelo también emite radiación, todo emite radiación. Ya, entonces, cuando la temperatura del cuerpo es la temperatura que tiene el sol, emite radiación que se llama de luz neutra. Cuando el sol está más caliente, si el cuerpo estuviera más caliente, emitiría más luz azul. Y a eso se le llama luz fría. O equivalentemente luz de 6.000 grados Kelvin o 7.000 grados Kelvin. La luz neutra, ya, 6.000, 7.000 grados Kelvin, entonces es luz fría. Y después, si el sol o el cuerpo que está emitiendo luz está más frío, o sea, en vez de 5.900 Kelvin tuviera 5.000 o 4.000 y tanto, entonces a eso se le llama luz cálida. ¿Qué es lo que pasa si el sol estuviera más frío? Si el sol estuviera más frío, emite más radiación roja o infrarroja que si el sol estuviera a sus temperaturas normales, ¿ya? Entonces la luz cálida tiene más luz, tiene más rojo. Y esa luz se le llama de 4.000 o 3.000 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean una ampolleta de, no sé, una ampolleta de 4.000 grados Kelvin, esa ampolleta es una ampolleta de luz fría, de luz cálida, perdón, luz cálida. Entonces, eso es un poco lo que tienen que tener claro. Cuando vean ampolletas, las ampolletas, por ejemplo, y las luces LED que han salido ahora último, esas en general tienen luz fría. ¿Por qué luz fría? Porque emiten más azul. O equivalentemente, son parecidas a lo que emitiría el sol si estuviera como a 6.000 o 7.000 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama color de la luz. ¿Qué colores se recomiendan según los usos? Espacios donde el color es muy importante, hay que tener la luz lo más parecida a la luz solar posible, o sea, 4.500 a 6.000 grados Kelvin. Espacios donde el color es crítico, el color no es crítico, pero sí más o menos importante. Espacios donde se necesita descansar o estar más tranquilo son lugares que se llaman con luz cálida, 4.000 grados Kelvin. Por ejemplo, una sala donde uno quisiera sentarse a leer. Esa conviene que sea un poco una sala con luz un poco más cálida. Y espacios donde importa poco el reconocimiento cromático del trabajo, 4.500 grados Kelvin. Bueno, lugares donde se requiere trabajar y se requiere estar concentrado, en general son lugares con luz fría. Por eso los lugares de trabajo en general tienen luces frías que iluminan, ¿ya? Ya, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Déjenme ver, un segundito. Vamos a hacer un ejemplo basado en lo que hemos dicho ya de
lo que hemos dicho de lo que es la iluminancia, lo que es la... hasta a mí se me olvidan los nombres. La iluminancia, los lux, las candelas y los lúmenes. Ya, veamos este ejemplo. Miren, una superficie circular de 3 metros de radio, ya el dibujito que se muestra acá, está iluminada por una ampolleta de 50 candelas. ¿Ya? La ampolleta emite 50 candelas con intensidad constante en todas las direcciones y está situada a 2 metros de altura sobre el centro de la plataforma. Calcular la iluminación en lux máxima y mínima sobre la superficie. Primero que nada, tratemos de entender un poco, ¿por qué máxima y mínima? ¿Dónde sería máxima y dónde sería mínima? Fíjense acá, yo tengo la ampolleta acá arriba. El centro de este círculo está un poco más cerca del foco, ¿cierto? Que el borde del círculo. Porque el borde del círculo, el radio del círculo son 3 metros. Por lo tanto, el borde está más lejos y el centro está más cerca. ¿Qué significa eso? Significa que en el centro del círculo yo voy a recibir más luz. Y en el borde voy a recibir menos luz. ¿Vamos? Entonces, el máximo va a ser en el centro del círculo y el mínimo va a ser en el borde del círculo. Ya, entonces, conocemos la iluminancia, la intensidad. La intensidad luminosa la conocemos, que son 50 candelas. Acuérdense que 50 candelas son lumen partido por estéreo radián. ¿Ya? Lumen partido por estéreo radián, o sea, en un ángulo sólido, en una superficie esférica. Ya, entonces, en este caso nos piden la iluminancia sobre la superficie, es decir, la iluminancia perpendicular. Como la intensidad es constante en todas direcciones y la altura también, el valor de la iluminancia dependerá de la distancia entre de los puntos al foco. ¿Ya? En nuestro caso, el punto más próximo es la proyección de la ampolleta sobre la superficie, o sea, para 0 grados, y los puntos más alejados son los que están en el borde para R igual 3 metros. Entonces, aquí tenemos. ¿Cómo podemos entenderlo un poco más? Si en la superficie de una esfera de radio R tenemos una intensidad I, fíjense, aquí tengo la fuente de luz y aquí estoy a una cierta distancia, a una distancia R. Y ahí a esa distancia R voy a tener una intensidad I. En una intensidad 2R, si yo estoy más lejos, voy a tener I partido por 4. ¿Ya? Esta intensidad en realidad es es la iluminancia. La iluminancia va a ir disminuyendo. A ver, la iluminancia son, acuérdense, los lumen partido por R cuadrado. Es los lumen partido por el área. Si yo aquí tengo una cierta cantidad de candelas o de lumen, y lo divido por un área, voy a tener una cierta iluminancia. Pero aquí el área es más grande, por lo tanto voy a tener un cuarto de la iluminancia. Y aquí a 3R el área es más grande todavía, por lo tanto voy a tener un noveno de la iluminancia. Hola, ¿me escuchan ahora? Se me cortó el internet. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Parece que se escucha, ¿no?
Parece que no. ¿Están Sí, ahí? profe, sí se escucha. Ah, ya, qué bueno. Oye, se me cortó, así que lo que pasa es que el internet se me agotó la batería del celular y por eso se me paró se me paró el internet. Eh, ya, a ver, vamos a compartir de nuevo. ¿Dónde estábamos? Acá. No, acá. Ya, entonces, lo que les quería decir, que hay tres conceptos que tenemos que entender. Uno son los lumen, otro son las candelas y otro es los lux. Los lux se mide en iluminancia. ¿Saben qué? Que mi internet no está muy bueno. Esperen un segundo. Voy a cambiar de señal. A ver, no sé si algo funciona ya. Ya, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya, entonces, miren, lo que tenemos, candelas. Son 50 candelas. Las 50 candelas son dividido por ángulo sólido. Por lo tanto, si yo me alejo, pero el ángulo sólido es el mismo, entonces voy a tener la misma cantidad de candelas. Entonces, si yo tengo en esta área A, tengo una cierta cantidad de candelas, acá en esta otra área voy a tener la misma cantidad de candelas. Las candelas, acuérdense, se refiere ¿a dónde está? A la intensidad luminosa. Es que a mí se me olvida, por eso candelas, ¿ya? La intensidad luminosa va a ser la misma siempre que el ángulo sólido sea el mismo. En este caso, por ejemplo, aquí en este dibujito acá arriba a la derecha, el ángulo sólido es el mismo para estos tres casos, para R, 2R y 3R. El ángulo sólido es el mismo, por lo tanto las candelas van a ser las mismas. Pero la iluminancia no, porque la iluminancia depende del área. Y el área, aquí es una, aquí el área es más grande y aquí es más grande todavía. Entonces, para calcular la iluminancia máxima en R igual 0, la iluminancia es lumen partido por área, ¿cierto? Lumen partido por área. Y el lumen es a su vez candela por estéreo radián. Y el área es R cuadrado por estéreo radián, y por lo tanto me queda que se nos van estos estéreos radián aquí, y me queda que la iluminancia es candela partido por R cuadrado, o sea, 50 partido por 2 al cuadrado. ¿Por qué 2? Porque 2 es la distancia. La distancia entre el foco y ese punto sería 50 partido por 2 elevado a 2, que serían 4, me da 12,5 lux. Entonces, en este punto, el más cercano voy a tener 12,5 lux. ¿Qué voy a tener en el más lejano? Parecido, ¿cierto? En el punto más lejano voy a tener una distancia la distancia es esta línea, esta flecha amarilla que se ve aquí, entre el foco y el punto más lejano. ¿Cómo calculo esa distancia? Por trigonometría, porque aquí tengo un triángulo rectángulo, un cateto mide 2 metros, otro cateto mide 3 metros, y con eso puedo calcular la distancia máxima.
y la distancia máxima es 2 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 3,61 metros. Entonces, la iluminancia para el punto máximo, que sería A, es lo mismo que antes, lumen partido por área. Lumen es candela por estéreo radián, y área, y aquí el área también es R cuadrado por estéreo radián, entonces aquí se me van los estéreos radián, y me queda 50 partido por 3,61 al cuadrado, me da 3,83 lux. Se fijan entonces que hay una buena diferencia entre la iluminación aquí al medio y la iluminación en esta esquina de acá. Ya, en un caso 12, algo y ahora 3,83. Ya. Profe, tengo una duda. ¿Ya? Cuéntame. El 3 al cuadrado, el 3 al cuadrado es la distancia a su distancia Sí, de la esquina inferior del triángulo rectángulo. claro. O sea, la distancia que se mide del foco es la distancia Mira, con la que se llega, con claro. la que llega la luz, Sí, mira, aquí está el ¿o no? círculo, ¿cierto? ¿Estás viendo el dibujito con el círculo y el foco? ¿Estás viendo el dibujo? Sí, profe. Ya, mira, entonces, entre el foco y el centro del círculo hay 2 metros. Y desde el centro del círculo hasta el borde del círculo hay 3 metros más. Y este es un triángulo rectángulo. Entonces, el 3 al cuadrado es para calcular la hipotenusa. La hipotenusa se calcula como la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y es este 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso es lo que está ahí. Ya, Ya, pues, y con eso ya, sacamos ya, ya. la iluminancia en el segundo punto. Oye, paremos un ratito para tomar un poco de agua y nos vemos en como 10 minutos más, ¿ya? Vamos a parar aquí, vamos a dejar de... Ya, profe. Ya. ¿Les parece que sigamos? ¿Están por ahí? Me imagino que sí. Sí, súper. Ya, entonces vamos a... Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver ahora, seguir viendo iluminación. Ya. Ya, luz solar y clima. Ustedes saben que la luz es bien importante, pero entre otras de las cosas, otra de la importancia que tiene es que la luz solar también determina el clima, determina las temperaturas, determina todo, ¿cierto? Entonces, primero, ¿de dónde viene todo? Del sol. El sol es el que nos ayuda a tener vida en la Tierra. Veamos un poquitito qué es lo que pasa con el Sol, qué es lo que es el Sol. El Sol es una tremenda masa de gaseosa, es principalmente gaseosa, y la mayor parte está compuesta principalmente de hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más liviano que existe, y resulta que es tan grande el Sol que la fuerza de gravedad genera un centro, un núcleo, que es lo que se ve aquí al medio, un núcleo amarillo, y ese núcleo tiene condiciones absolutamente extremas. Tiene temperaturas altísimas, que son del orden de los 14 millones de grados Kelvin, y presiones que son muy altas también. La presión es tan alta que puede aplasta cualquier cosa. Y la temperatura es tan alta que no hay ningún material que se aguante sin destruirse, ¿ya?
Si ustedes agarran, no sé, lo más duro la piedra más dura que encuentren, la tiran al medio del Sol, se volatiliza instantáneamente. Entonces, en el centro del Sol ocurren las reacciones nucleares, en las cuales dos átomos de hidrógeno se unen. Hay tanta presión y tanto calor que esos dos átomos se unen y forman un segundo átomo, que es un átomo de helio, ¿ya? Y el átomo de helio, al haber esta reacción, se genera energía, calor. Y ese calor es eventualmente lo que nosotros vemos. Eventualmente, porque nosotros no vemos lo que pasa en el centro del Sol. ¿Qué es lo que ocurre en el Sol? El núcleo es la zona donde se produce la fusión nuclear, porque hay una temperatura muy alta y presiones muy altas. Después hacia afuera viene una zona radiativa. En esa zona, la energía, los fotones que se generan, que se generan a partir de las radiaciones nucleares, salen hacia afuera, tratan de salir hacia afuera. Ahora, el problema es que miren, fíjense lo que dura. El viaje, lo que se demora la radiación en salir desde el centro del núcleo hasta la zona siguiente puede durar hasta 100.000 años, porque los fotones son absorbidos y son reemitidos, y por lo tanto se demoran mucho en salir. Después de eso viene una zona convectiva, en la cual la zona convectiva es una zona en la cual la masa va girando, va moviéndose. Esto es parecido, la zona convectiva es parecido a lo que ocurre cuando una tetera empieza a hervir. Bueno, ahora ya no hay tantas teteras, pero por lo menos un hervidor eléctrico. Cuando un hervidor eléctrico cuando el agua empieza a hervir, el agua que está al fondo sube y la que está arriba baja y se produce un movimiento rotatorio. Ese movimiento rotatorio es parecido a lo que ocurre en la zona convectiva. Y ahí, en esa zona convectiva, se transfiere la energía que viene del interior, se transfiere hacia el exterior, hacia la corona. Y finalmente viene la corona o la fotosfera, que es una capa delgadita de unos 300 kilómetros de ancho, que es la parte del Sol que nosotros vemos. La corona, entonces, la fotosfera es la superficie del Sol que está más o menos a 6.000 grados Kelvin o Celsius. En realidad la diferencia es re poca. Y esa parte, al estar a esa temperatura, emite radiación. ¿Y qué radiación emite? Emite la radiación correspondiente a 6.000 grados Kelvin. En realidad eso es Kelvin, no es Celsius. Déjenme corregirlo de nuevo, espérenme un segundito. Ya. Entonces, lo que nosotros vemos es la luz que sale de la fotosfera. Y la luz que sale de la fotosfera se genera en la fotosfera. ¿Por qué se genera? Porque la fotosfera está caliente. La temperatura que tiene la fotosfera es la que genera esa luz que es la que nosotros vemos, ¿ya? ¿Y qué característica tiene? La característica es que emite principalmente radiación amarilla y verde. Y eso es lo que vemos nosotros, eso es lo que ya hemos discutido hasta ahora. Y el ojo humano está adaptado para ver esa zona de la radiación solar. Ahora, ¿qué es lo que llega a la Tierra? Esa radiación que sale del Sol, no toda llega la mayoría llega a la parte superior de la atmósfera, pero en la parte inferior de la atmósfera llega menos radiación. Y eso más o menos se puede ver en este dibujito acá. La radiación infrarroja que viene del Sol, la mayoría llega a la superficie.
La radiación visible también llega, la mayoría llega a la superficie. Pero la radiación ultravioleta es detenida en la atmósfera. Los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, todos estos son detenidos en la parte alta de la atmósfera. Gracias a eso podemos seguir viviendo, porque si estuviéramos expuestos a esas radiaciones gamma o rayos X, no estaríamos aquí. ¿Ya? Esto es un poquitito más, un detalle un poquitito más respecto a la radiación. La radiación ultravioleta es la radiación que está más cercana al azul. A ver, en este dibujo de acá, la luz visible va entre los 400 nanómetros y los 650. 750 casi no se ve porque el ojo no es muy sensible a los 750. Esta parte de aquí es la luz visible. Pero la longitud de onda un poco más corta corresponde al ultravioleta. Y los ultravioletas se dividen en tres tipos: ultravioleta A, B y C. El ultravioleta A es la radiación ultravioleta más larga, que son más o menos entre 315 y 400 nanómetros. ¿Por qué les estoy hablando de la radiación ultravioleta? Porque esta radiación llega a la superficie de la Tierra y además tiene ciertos efectos sobre los materiales o sobre el cuerpo humano. La radiación ultravioleta es la que degrada algunos materiales cuando están expuestos al sol. Los plásticos específicamente se degradan rápidamente cuando están expuestos al sol. Y al sol no es a cualquier sol, sino que específicamente a la radiación ultravioleta. Cuando ustedes van al sol, cuando ustedes se ponen al sol, por mucho rato quedan rojos, y eso también es la radiación ultravioleta, no es la visible, es la ultravioleta. Entonces, la radiación más penetrante en la atmósfera es la ultravioleta A. Esa radiación llega casi toda a la superficie de la Tierra. Ahora, esta radiación, gracias a Dios, no es muy dañina para el hombre, para las personas, sino, y por lo tanto no produce demasiado daño. Pero esta radiación sí produce efectos sobre los materiales, las pinturas. Muchas pinturas, barnices, pinturas, plásticos se echan a perder con el ultravioleta A. El ultravioleta B es longitud de onda un poco más corta, entre los 280 y los 315, y esta radiación es la que sí afecta al cuerpo humano. La radiación que produce quemaduras en la piel es el ultravioleta B, y este ultravioleta es parcialmente detenido por la capa de ozono en la estratosfera, pero es parcialmente detenido, por eso siempre igual nos llega un poco de ultravioleta a la superficie. Por eso hay que tener un poco de cuidado cuando uno está en verano. Y finalmente la ultravioleta C, esa es radiación que no llega a la superficie de la Tierra porque la detiene el ozono y la detiene el oxígeno de la atmósfera. Por lo tanto, no llega de esa radiación a la superficie. Ahora, la ultravioleta C sí que es peligrosa. Esa les puede producir rápidamente daños más profundos en la piel o problemas en los ojos. Hay algunas fuentes de luz que sí se usan radiación ultravioleta C. Por ejemplo, ahora último que estamos en pandemia, han salido muchos equipos que tienen radiación ultravioleta C para desinfectar superficies o para desinfectar materiales de los virus, ¿cierto? Si el ultravioleta C es peligrosa para el ser humano, a los virus y a las bacterias los mata, ¿cierto? Por eso el ultravioleta C se usa para desinfección.
pero a su vez es peligrosa para el ser humano también. Ya, entonces ahí tenemos con los 3 tipos de radiación. ¿Qué otras características son importantes de la radiación solar? ¿Por qué ocurren los cambios entre invierno y verano? ¿Por qué ocurren los cambios en el día y la noche? Y todas esas cosas tienen que ver con el movimiento del Sol alrededor de la Tierra. Este dibujo muestra a grandes rasgos lo que ocurre. Primero que nada, la Tierra está girando en torno al Sol y la Tierra tiene un ángulo con respecto al plano de giro. Y ese ángulo es de 23,5 grados. Entonces, el eje de la Tierra no es perpendicular al plano de giro, sino que tiene un ángulo. Y ese ángulo es el responsable de las estaciones del año. No es que la Tierra esté más lejos del Sol en invierno o más cerca en verano, sino que es el ángulo el que hace la diferencia. ¿Por qué hace la diferencia el ángulo? Veamos un poco acá. Bueno, primero que nada, veamos qué es lo que pasa en esta parte de aquí. Aquí, este es el hemisferio norte. Ahí está la Torre Eiffel. En el hemisferio norte, cuando estamos aquí en el punto B, los rayos que vienen del Sol llegan más o menos perpendiculares a la superficie del hemisferio norte, donde estoy marcándolo aquí con la flechita, con el cursor. Cuando los rayos llegan perpendiculares, llega más energía. En cambio, en el hemisferio sur, en la misma época, acá abajo, los rayos ya no llegan tan perpendiculares a la superficie, sino que llegan con un cierto ángulo. Y esa diferencia del ángulo de llegada de los rayos es la que hace que llegue más o menos energía. Entonces, la cantidad de energía que absorbe la superficie depende de la latitud. La latitud, a propósito, es simplemente el ángulo desde el ecuador a que está el lugar que corresponde. Por ejemplo, la latitud de Santiago son 33 grados sur. ¿Qué significa eso? Significa que entre el Ecuador y Santiago hay un ángulo de 33 grados. Entonces, sobre el Ecuador, la luz entra en línea recta. La radiación solar llega en línea recta principalmente, por eso llega más energía, se absorbe más energía y el clima es más cálido. Cuando nos alejamos del Ecuador, la luz llega en un ángulo más abierto, atraviesa más atmósfera y se pierde más energía en la atmósfera, y por eso el clima es más frío. En las zonas cercanas a los polos, solo el 5% del calor llega a la superficie. Estas variaciones provocan cambios de presión en la atmósfera y forman las corrientes de viento. Corrientes de viento que se unen a las corrientes oceánicas y producen otros fenómenos como el Niño, los monzones, los huracanes, etc. Entonces, todas estas diferencias de radiación solar que llegan a la superficie de la Tierra son las que generan primero las estaciones del año y después todos los otros efectos que son los monzones, huracanes, etcétera, etcétera. ¿Ya? El ángulo con que la luz llega varía en cada época del año y eso se debe a que la Tierra gira sobre el eje inclinado. Entonces, volvamos atrás un poquitito. Miren, si estamos acá en el punto B, en el hemisferio norte es verano. ¿Por qué? Porque el Sol llega perpendicular aquí al hemisferio norte. En invierno, cuando la Tierra sigue girando, llega al punto A. El eje de giro se mantiene. Por lo tanto, esta dirección donde está el eje de la Tierra es la misma que esta otra dirección. El eje de la Tierra no cambia su dirección.
pero la Tierra está al otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora en el hemisferio sur es cuando le llegan los rayos perpendiculares. Entonces acá llegan los rayos perpendiculares y por lo tanto llega más calor y más energía al hemisferio sur. Y entonces es verano en el hemisferio sur y es invierno en el hemisferio norte. Y aquí al revés. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que hace la diferencia en las estaciones del año. Ahora, el ángulo, ya lo vimos, el ángulo de inclinación de la Tierra es 23,5 grados. Hay unas fechas que se llaman solsticios. Los solsticios son las fechas en las cuales el Sol, el punto máximo de movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Por ejemplo, cuando la Tierra está aquí al extremo izquierdo, ese va a ser el solsticio de verano para el hemisferio sur. Cuando la Tierra está aquí entre medio, el ángulo al que va a llegar el Sol a la Tierra va a ir variando, pero durante el solsticio el ángulo va a ser el máximo o el más extremo. ¿Y cuál es el solsticio? Corresponde al 21 de diciembre o al 21 de marzo de cada año. Si se fijan, el 21 de diciembre es cuando cambia de primavera a verano y el 21 de marzo es cuando cambia de verano a otoño, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre el 21 de diciembre en el hemisferio sur? En esa época, los rayos llegan perpendiculares a la superficie en lo que se llama el trópico de Capricornio. Y por eso están definidos los trópicos. Los trópicos se definen porque en esa época el Sol llega perpendicular a la superficie. Hay dos trópicos, el trópico de Capricornio en el hemisferio sur y el trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Entonces, los rayos del Sol llegan perpendiculares, llegan de esta forma, como estas líneas amarillas aquí, y en el trópico de Capricornio llegan justo perpendiculares. A ver, pregunta a alguno de los dos que está en clase. ¿Dónde está el trópico de Capricornio en Chile? ¿Por dónde pasa? ¿Saben por dónde pasa más o menos? No escuché, ¿qué cosa? Lo mencioné en la primera clase, que era Antofagasta. Ah, lo mencioné, mira, estoy repitiéndome. Qué bueno que te acuerdas. Ya, entonces, en Antofagasta es cuando llega el Sol perpendicular el 21 de diciembre. Y eso, y por otro lado, el solsticio de invierno en el norte va a ser también el 21 de diciembre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa fecha es cuando el Sol llega con el ángulo más grande a la superficie. Y eso nos va a servir también para calcular los ángulos a los que llega el Sol en distintas épocas del año. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa el 21 de diciembre si estuviéramos en Antofagasta? El 21 de diciembre los rayos son perpendiculares, ¿cierto? Pero si no estamos en Antofagasta, si estamos más al sur, por ejemplo, este dibujo que está acá es el 21 de diciembre y los rayos llegan perpendiculares al trópico de Capricornio. El trópico de Capricornio está a 23,5 grados hacia el sur. Si nosotros estamos en Santiago, Santiago está a 33 grados sur. 33 grados sur significa que hay 33 grados desde el Ecuador hasta Santiago. Entonces, estos 33 grados son desde esta línea que está acá arriba hasta acá abajo. Entonces, por lo tanto, la diferencia entre Antofagasta y Santiago son 9,5 grados. ¿Ya? Y eso significa que el Sol
el 21 de diciembre llega en Santiago a 9,5 grados de la vertical. Claro, a 9,5 grados de diferencia, ¿ya? Y ese 9,5 grados va a ser el ángulo más chico a que llega el Sol en Santiago, el ángulo más pequeño, porque en todas las otras épocas del año el ángulo va a ser más grande. Entonces, lo más que sube el Sol en verano, o casi en verano, al comienzo del verano, es de 9,5 grados. ¿Qué pasa en invierno? ¿O qué pasa en otras épocas del año? Por ejemplo, el 21 de junio, a ver, el 21 de junio, a ver, espérense, aquí me equivoqué, parece, ¿o no? 21 de marzo. Ah, sí, me equivoqué, perdón, ya, ahí está la cosa, sí. El solsticio de verano en el hemisferio norte es el 21 de junio, no el 21 de marzo. Me equivoqué ahí. El 21 de marzo es el solsticio en el hemisferio norte. El solsticio de invierno es el 21 de junio en el hemisferio sur. Entonces, ¿qué pasa el 21 de junio? Ese día los rayos llegan perpendiculares ¿a dónde? Al trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer está 23,5 grados hacia el norte, ¿ya? Santiago, a su vez, está 33 grados hacia el sur del Ecuador, por supuesto. Entonces, ese día, los rayos del Sol van a llegar a 56,5 grados en Santiago. Entonces, esta persona que está aquí va a ver que los rayos llegan a 56,5 grados. ¿Por qué? Porque él está parado perpendicular a la superficie. Entonces, lo que ve de llegada es 56,5 grados. Entonces, ese va a ser el ángulo máximo que toma el Sol cuando llega a la superficie de la Tierra. Y ese ángulo, a propósito, por supuesto, es el ángulo al mediodía, no es en la mañana ni en la noche ni nada, porque en la mañana el Sol está mucho más bajo. Todos estos ángulos son los ángulos máximos, ¿ya? Al mediodía. Y eso, el efecto que tiene eso es lo que se ve en este dibujo. ¿Se fijan? Si uno está parado por aquí, en invierno el Sol es más bajo y por lo tanto genera una sombra más larga. Y en verano el Sol está más alto y genera una sombra más corta. Denme un segundito para ver qué hora es. Ya, este efecto es bien importante porque tiene que ver con los conos de sombra y conos de luz relacionados con los edificios. Bueno, aquí les explico, ustedes tienen que saber más que yo lo importante que son las luces y las sombras en arquitectura, ¿por cierto? Ya, por ejemplo, esto es lo que ocurriría en verano, en un edificio, una iglesia en este caso, y en invierno esto es lo que ocurriría, tenemos una sombra más larga. ¿Ya? A propósito, ahora con un colega de arquitectura estamos justamente estudiando el efecto de los conos de sombra sobre la calidad de vida de la gente que tiene que vivir en los conos de sombra. Ahora, en el caso de un edificio chiquitito como esta iglesia, el cono de sombra da lo mismo, ¿cierto? Pero en el cono de sombra de un edificio de 20 o 30 pisos, ahí sí que no da lo mismo. Ahí hay mucha diferencia entre el cono de sombra el cono de sombra de un tremendo edificio. Y eso probablemente tiene efectos sobre la temperatura seguro, la humedad sí,
y también probablemente el viento. Y podría tener que ver también con la contaminación atmosférica que existe en los conos de sombra de los grandes edificios. ¿Ya? Así que eso puede ser un tema importante también. Ya, entonces, cono de sombra, así es como cambia la radiación durante el año, ¿ya? Y la radiación, ustedes saben que es muy importante en arquitectura porque lo que uno ve y lo que uno siente tiene mucho que ver con la iluminación. En muchas ciudades vemos que se desprecia la radiación solar por una elección incorrecta de materiales y orientaciones. Las torres que tienen espejos en sus 4 caras, por ejemplo. Les ha tocado, me imagino, caminar en el centro de Santiago o hacia Providencia en verano, cerca de una torre con espejos o con vidrios en todas partes. Se refleja toda la luz y le llega la luz a la gente que está caminando por abajo, por lo tanto el calor es bastante desagradable. ¿Ya? Entonces, los proyectos representan la multiplicidad de direcciones y reocupaciones en la arquitectura contemporánea, que más allá de las distintas actitudes, la luz sigue jugando un importante rol inspirador en la especialidad. Estas diferencias se observan en que mientras que en los climas fríos el tema fue introducir luz en los ambientes, en los climas cálidos se buscaron generar sombras. Esto último es muy importante porque muchas veces en arquitectura se tiende a copiar lo que hacen, ¿dónde? Los países desarrollados, los países europeos, Estados Unidos, porque nosotros les copiamos a ellos en general. Pero resulta que en Europa y en Estados Unidos, ellos están más preocupados de que entre más luz porque viven mucho más al norte que nosotros. Por lo tanto, muchas veces en las plazas se preocupan de que haya más luz y más sol. Pero si en Chile copiamos eso mismo, vamos a tener una plaza en que llega más luz y más sol y en verano no se va a poder estar en esa plaza. Un ejemplo muy simple, no sé si ustedes han ido, quizás no han ido a la USACH. Frente a la USACH está la estación central. En la estación central, hace tiempo atrás habían árboles. Esos árboles los cortaron y pusieron palmeras. ¿Por qué pusieron palmeras? Seguramente porque copiar lo que alguien había hecho en Europa o en algún lado por allá. Las palmeras no dan nada de sombra y en verano caminar por la estación central es un horno. ¿Qué significa eso? Que la calidad de vida se empeora. ¿Y por qué se empeora? Porque los arquitectos, puede que no había ni arquitectos en ese caso, en realidad, seguramente no habían arquitectos. Entonces los que hacen el diseño simplemente copian sin saber las realidades de los distintos lugares. Por eso que es importante preocuparse de la radiación solar. Lo mismo, en general, en Santiago y en la zona céntrica de Chile es importante tener árboles altos. ¿Por qué es importante? Porque los árboles dan sombra y bajan la temperatura ambiental. Y al bajar la temperatura ambiental, mejora la calidad de vida. Pero muchas veces los alcaldes, para evitar el problema de las hojas, para evitar tener que cortar hojas, barrer las hojas en otoño, cortan los árboles y los dejan chiquititos. Pero ¿qué pasa? Que disminuye la calidad de vida. Y lo mismo pasa con la radiación ultravioleta. Los árboles cortan la radiación ultravioleta. Cuando uno camina en verano, está expuesto a la radiación ultravioleta y por lo tanto a daños en la piel. Entonces eso también puede generar más daños en la piel debido a que no hay árboles que disminuyan la radiación. Entonces, cuando uno habla de iluminación, hay muchas definiciones y muchos aspectos. Uno de estos aspectos es la luz directa,
la iluminación mediante luz directa y la iluminación mediante luz difusa. La luz directa, la iluminación mediante luz directa, la luz llega directamente a los objetos y produce, en este caso, por ejemplo, se producen contrastes altos. Se producen contrastes muy altos entre lo que es la iluminación directa, por ejemplo, estas rayitas que se forman acá. Son contrastes altos que a veces generan problemas de visión. La luz difusa es luz que llega al lugar siempre rebotando en alguna pared antes de llegar al objeto. ¿Qué tipo de iluminación es la ideal? Eso depende de las circunstancias, depende de qué es lo que se quiera iluminar. ¿Ya? ¿Cómo varía la radiación solar en Chile? Estos son datos de la USACH y la radiación solar en Santiago. En invierno, perdón, en verano es la radiación máxima, por supuesto, y la radiación llega al orden de los 1000 watts por metro cuadrado. En invierno, esa radiación baja aproximadamente a 400 watts por metro cuadrado. Esa es la diferencia de radiación solar entre invierno y verano en Santiago. Por lo tanto, las iluminaciones tienen que considerar un poco este tipo de cambios. En lugares más hacia el sur, la variación de radiación solar entre verano e invierno es mucho más grande. Más hacia el sur, la variación baja más todavía. Por supuesto, estos datos que están acá son datos de días despejados. Cuando hay días nublados, la radiación baja más todavía. ¿Cómo varía la radiación durante el día? Eso lo sabemos también. Cuando el sol está recién saliendo, el ángulo es más grande, el ángulo entre el sol y la superficie es más grande. La luz tiene que atravesar más distancia para llegar, más atmósfera para llegar a la superficie, y por lo tanto llega menos radiación. Entonces la radiación solar es máxima al mediodía solar. El mediodía solar en general son a la 1 o a la 1:30, no sé, más o menos. ¿Y eso qué significa? Significa que la radiación entre la mañana y el mediodía hay bastante diferencia. Por ejemplo, a las 9 de la mañana tenemos 200 watts por metro cuadrado y a la 1 tenemos 800 watts por metro cuadrado. Ya. Aquí hay un ejemplo también de cómo varía la radiación solar durante el día, en un día de verano y en un día de invierno. Esto también son datos en la USACH. Fíjense que en verano, primero la radiación empieza antes. A las 7:30 de la mañana ya tenemos radiación y se empieza a ver luz. Llega a un máximo, dependiendo del día, por supuesto, 950, 1000, 1050 watts por metro cuadrado. Y después baja hasta las 8:30, 9 de la noche, cuando se empieza a oscurecer. En cambio, en invierno, la radiación solar es más baja y además empieza más tarde. La radiación empieza a las 9 de la mañana, depende por supuesto del día, empieza a subir, llega a un máximo que es más chico que en verano y después baja y se oscurece más temprano. Entonces, estos son efectos que hay entre verano e invierno. Y estos son datos de Santiago a propósito, no son datos, por supuesto estos datos varían también dependiendo del sector. Veamos, son las 4:20. Denme un segundito para ubicarme un poco. ¿A qué hora termina esta clase? A 15:40, 16. Tenemos tiempo todavía. Ya.
La clase termina a las 4:40, ¿cierto? Así que todavía me queda un poquitito. Ya, entonces, esas son las diferencias entre el verano y el invierno. Y la luz solar, como les dije hace un rato, depende genera cambios en el clima. Y el clima depende de cómo llega la radiación solar a la superficie de la Tierra y cómo se reparte esa energía entre la atmósfera y la superficie terrestre. Los climas más cálidos, por supuesto, son donde llega más energía a la superficie y los climas más fríos donde llega menos. Los gases y las partículas de polvo de la atmósfera también hacen una diferencia en la cantidad de energía que llegue a la superficie. Los gases y las partículas, entonces, generan distintos efectos en el cielo y esos efectos pueden hacer cambiar el color de la luz, el color del cielo o cómo se ve la atmósfera. Por ejemplo, cuando hay nubes, cuando hay mucho vapor de agua, el día se ve abochornado. Esos días en los cuales uno se ve brillante, pero no se ve muy lejos. ¿Por qué? Porque el vapor de agua lo que hace es detener los fotones y desviarlos en otra dirección. Y al desviarlos no se puede ver bien la imagen que hay detrás de donde está ese vapor de agua. Ya. ¿Qué es lo que ocurre con estructuras con vidrios? ¿Y qué es lo que es el efecto invernadero? ¿Por qué les digo esto? A propósito, en el estudio ese que les mencioné, fuimos a ver la casa de una señora que tenía una galería. Una galería son salas que dan hacia el norte y que tienen bastantes vidrios. Entonces, esas salas en invierno les llega sol y se calientan y son muy agradables de estar porque están calentitas por el sol. Y resulta que a esa señora le pusieron un edificio y ese edificio le cortó completamente la radiación que le llegaba, la luz que le llegaba a esa galería y por lo tanto la casa es fría. Ya, ¿por qué ocurre este calentamiento de las estructuras cuando tenemos vidrios? Esto ocurre en los autos, por ejemplo. Si ustedes dejan un auto estacionado en verano y entran un rato y después entran a ese auto, van a ver que el auto está caliente. ¿Por qué ocurre este aumento de temperatura? Por un efecto que tiene que ver con la radiación solar. Veámoslo un poco. El Sol emite radiación de todos tipos, ¿cierto? Esto ustedes ya lo saben, emite radiación visible, emite radiación infrarroja. La radiación visible atraviesa el vidrio porque el vidrio es transparente a la radiación visible. Atraviesa el vidrio y es absorbido por la superficie. Por lo tanto, la radiación visible desaparece. Desaparece porque se absorbe. No es que se pierda, porque al absorberse, esa radiación se convierte en calor y por eso se calienta la superficie. Pero al convertirse en calor, el cuerpo se calienta y empieza a emitir radiación infrarroja. Y esa radiación infrarroja trata de salir, pero resulta que los vidrios no son transparentes a la radiación infrarroja. Los vidrios son transparentes a la radiación visible solamente. La radiación infrarroja no atraviesa el vidrio. Por lo tanto, la radiación infrarroja rebota y vuelve a la superficie. Un poco lo que se ve aquí. ¿Se fijan? Este rayo rojo que hay aquí de radiación infrarroja trata de salir, choca con el vidrio y se devuelve. Y al devolverse, vuelve a calentar, sigue calentando la superficie
la superficie dentro de este invernadero. Por eso es que se calientan los autos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa al lado afuera del auto? Al lado afuera el auto no está tan caliente, ¿cierto? Si ustedes se meten al auto, ahí van a ver que está caliente. Pero al lado afuera no está caliente, ¿por qué? Porque el sol, el mismo sol que entra al auto, llega a la superficie de la Tierra, calienta la Tierra, y esa Tierra emite radiación infrarroja. Pero como no hay vidrios que atrapen la radiación infrarroja sigue y sale hacia el espacio. Y entonces, al salir hacia el espacio, la superficie exterior no se calienta tanto. Pero en el caso de los invernaderos, la radiación infrarroja se mantiene dentro. Y por eso es que se calienta tanto, ¿ya? Por eso los sistemas, por eso los invernaderos son como son, porque la idea es que se mantengan más calientes para que las plantas puedan vivir. Pero en el caso de un auto, por ejemplo, en el auto no es tan agradable porque se calientan demasiado. Bien, ese es el efecto invernadero. Ahora, el efecto invernadero, además, es un fenómeno natural de la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que les acabo de explicar en un invernadero para plantas, pero a nivel planetario. ¿Cuál es el proceso que ocurre en la Tierra? Se inicia con la llegada de la radiación proveniente del Sol a la superficie de la Tierra. La mayor parte de esa energía recibida es la denominada radiación de onda corta. Onda corta se refiere a radiación visible y ultravioleta. De esta energía, una parte es absorbida por la atmósfera y otra parte es reflejada por las nubes. Y otra parte llega a la superficie del planeta, la luz visible. Y esa radiación que llega calienta la superficie. Cuando la radiación llega y calienta la superficie, la Tierra devuelve la energía en forma de onda larga, radiación infrarroja. ¿Ya? Entonces, como la Tierra se calienta, esa Tierra emite radiación hacia el espacio. Y esa radiación sale al espacio. Pero hay unos gases en la atmósfera, que son lo que se llaman gases de efecto invernadero, que atrapan esa energía. Entonces, aproximadamente el 62,5% de la energía que sale es atrapada por estos gases. Y por lo tanto, la energía se queda en el planeta y no deja que salga al espacio exterior. Y esta radiación, que no puede escapar del planeta, es la que hace que la temperatura de la superficie se eleve, ¿ya? Porque si no existieran los gases de efecto invernadero, la mayor parte de la energía que llega a la superficie de la Tierra se iría nuevamente al espacio. ¿Por qué? Porque la radiación infrarroja emitida sale al espacio y se lleva el calor. Pero esos gases de efecto invernadero son los que atrapan la radiación y mantienen la Tierra a una temperatura más o menos estable. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de temperatura media en la superficie de la Tierra es de 14 grados Celsius. Y gracias a eso podemos estar vivos, no hay problema. Eso es un poco lo que se ve acá. La radiación del Sol llega a la Tierra, la Tierra se calienta y la Tierra a su vez emite radiación infrarroja hacia el espacio. Una parte de esta radiación infrarroja es atrapada por la atmósfera, por los gases de efecto invernadero. Otra parte es atrapada por las nubes y otra parte se va al espacio. ¿Ya? Y gracias a eso, entonces, la Tierra se mantiene más o menos a 14 grados Celsius, promedio. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora último? Es que ha aumentado la producción de gases de efecto invernadero.
¿Cuáles son estos gases? Son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, hay varios en realidad, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y carbono negro. Todos estos gases y el material particulado atrapan la radiación y la atrapan más que lo natural, más que lo normal. ¿Y desde cuándo empezó este efecto invernadero? Todo el mundo coincide en decir que esto empezó más o menos durante la Revolución Industrial. Y eso ocurrió el siglo XVIII. La Revolución Industrial fue el siglo XVIII, no fue el año 2000 ni el 2010 cuando ustedes nacieron. Así que la Revolución Industrial empezó el siglo XVIII. Y ahí empezó a aumentar la temperatura. Por ejemplo, en ese momento, el crecimiento de la población fue bastante. En 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra. Y hoy día hay más o menos 7.500 millones. O sea, ha aumentado casi 10 veces la cantidad de gente en la Tierra. El aumento de la temperatura global del planeta ha sido más o menos de 1,1 grado. Ahora, ese 1,1 grado se ve poquitito, pero no es tan poquitito. ¿Ya? Entonces, el cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, varias décadas, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Hay una cosa que hay que notar. Estos cambios climáticos han existido siempre desde el inicio de la Tierra. Algunos han sido graduales y otros más abruptos, y se deben a diversas causas, como las relacionadas con los cambios en los parámetros orbitales, variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodo de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El cambio climático actual es antrópico y se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, como les digo, cambios climáticos han existido antes. En los tiempos prehistóricos, cuando estaban los dinosaurios, disculpen que hable así de manera tan pedestre. Cuando estaban los dinosaurios, esa fue una época de calentamiento global. Era una época en que las temperaturas eran más altas que lo que había ahora. Hace aproximadamente 10.000 años, 15.000 años, hubo una época glacial. Han habido varias épocas glaciales, pero la última época glacial fue más o menos hace 10.000 años. Y en esa época, por ejemplo en Chile, la vegetación llegaba mucho más al norte, y en esa época hubieron algunos animales, no sé si habían mamut, sí, creo que en Chile habían mamut en esos tiempos. Pero esa fue una época glacial en todo el mundo. Y ahora estamos de nuevo en una época de calentamiento global, porque las temperaturas ya han subido 1 grado más o menos. ¿Cómo va a ser cuál es el efecto del cambio climático? El cambio climático no es necesariamente un aumento de las temperaturas, sino que es más bien un cambio en el comportamiento de las temperaturas. Específicamente en Chile, en la zona centro-sur de Chile, se ha observado ya una disminución estadísticamente significativa de las precipitaciones. Hacia el año 2030 se proyecta una disminución de la precipitación entre el 5 y 15% para la zona comprendida entre las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén. Por su parte, para el periodo 2031 a 2050, se intensificaría la disminución de la precipitación
y a su vez se espera un marcado aumento de los eventos de sequía, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI, proyectándose hacia fines de siglo una ocurrencia de más de 10 sequías, 10 eventos de sequía acá en 30 años. Fíjense un poco que esto también es interesante incluirlo en los diseños arquitectónicos. Más adelante van a venir periodos de más sequía y por supuesto de más calor en Chile. En otras partes no va a ser lo mismo. Por ejemplo, si se fijan aquí en el mapa, los puntos más naranjos son donde va a aumentar la temperatura y van a aumentar las precipitaciones. Precipitaciones disminuyen en el norte de Chile, norte y centro de Chile. Pero, por ejemplo, en el sur de Argentina, centro y sur de Argentina van a aumentar las precipitaciones. En África, por ejemplo, en el centro de África, lo que es el Sahara hoy día, lo mismo, van a disminuir las precipitaciones y en algunas partes van a aumentar las precipitaciones. Y todo eso está relacionado, a todo eso se refiere el cambio climático. Entonces, en Chile va a haber que empezar a pensar que va a ser más seco y va a ser más caluroso. Por lo tanto, la arquitectura va a tener que ir orientándose hacia esos cambios, a poder de alguna manera considerar que esos cambios van a empezar a ocurrir. ¿Ya? También van a haber cambios en la temperatura. Creo que ya me queda casi. En las zonas costeras, las temperaturas máximas han presentado una tendencia a la baja, con veranos más frescos, mientras que las mínimas han aumentado. En áreas interiores hay una tendencia al alza en las mínimas y máximas. En relación a las predicciones basadas en estudios técnicos, se afirma que a futuro todo el país se experimentaría un aumento de las temperaturas de forma general, con un mayor incremento hacia la zona norte. Hacia el año 2030 habría un aumento de por lo menos 0,5 grados para las zonas sur y austral, y de 1,5 grados para el norte grande y el altiplano, según el escenario de menores emisiones del GEI, que esto es el grupo, ¿cómo se llama esto? El panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, bueno, esto lo pueden leer ustedes, pero no hay problema. Va a haber en general aumentos de las temperaturas en Chile, y esto se puede ver acá también. Estos son datos que recopilamos, estos son datos de la estación Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile, o sea, son datos en Santiago de la temperatura y de la precipitación. Fíjense cómo ha cambiado la temperatura en Santiago en los últimos 88, en los últimos 30 años. 98, 2008, no, 20 años nomás. Había más o menos un poquitito menos de 14,5 grados el año 88 y ahora en promedio tenemos 15, un poco más de 15 grados en promedio. Eso, aunque parezca poco, medio grado pareciera poco, ¿cierto? Pero es una cantidad más o menos grande en términos globales. Algo parecido se ve en las precipitaciones. Aquí en el gráfico de abajo lo que hay son los promedios, la lluvia total durante cada año. En promedio, en Santiago y la zona central de Chile llueven más o menos 300 milímetros por año. Y eso es lo que se ve en este gráfico. Por ejemplo, entre el 2002 y el 2010 hubieron en promedio un poco más de 300 milímetros por año. Pero entre el 2011 y el 2019 han habido menos de 200 milímetros por año. Eso es un tercio menos que lo normal. Y eso es bastante. Por eso que hemos empezado a tener bastantes sequías en la zona central de Chile. Y esto de nuevo
hay que considerarlo en los diseños arquitectónicos. Hay que empezar a considerar, por ejemplo, jardines que ocupen menos agua. Considerar plantar árboles que ocupen menos agua para poder crecer. Considerar diseños arquitectónicos que protejan más de la radiación solar y de las diferencias de temperatura extremas. ¿Ya? Eso. A ver, creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque esto de la celda fotovoltaica se lo podemos ver después. Ya, entonces, vamos. Entonces, la próxima semana vamos a hacer la prueba. Lo que voy a hacer, creo que les voy a mandar una prueba y van a tener 24 horas para resolverla, ¿ya? La prueba va a ser más o menos parecida a los ejercicios que hemos hecho en clase o los que les voy a mandar más tarde o mañana, no sé. Les voy a mandar más ejercicios, ¿ya? Si tienen dudas de aquí a la próxima semana, es cosa que me escriban al correo y ahí lo conversamos, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Creo que por ahí andamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que falte, que necesiten? No, entonces nos veríamos la próxima semana. Yo les voy a mandar un correo ahí indicando cómo lo hacemos, ¿ya? Que les vaya bien. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao. Profe. Chao.